Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Después del primero de los vídeos que hemos tenido en el día de hoy hablando acerca de las mejoras de Aston Martin, os recomiendo que vayáis a verlo. Vamos a hablar de muchos otros temas en esta ocasión, como es el hecho de que si Red Bull va a poder ganar todas las carreras, por qué Ferrari no frenó a Carlos Sainz, que es algo que yo he dicho que no entiendo, pero bueno, vamos a dar la explicación oficial por parte de la escudería. Vamos a relatar un poco qué fue la carrera de Lando Norris en el Gran Premio de Bélgica, pero además, lo primero de todo, vamos a hablar acerca de Fernando Alonso y las palabras que ha tenido de él Helmut Marko. Todos los temas que vamos a hablar en esta ocasión las tenéis detallados en la descripción, el momento en el que dan comienzo, así que habiendo dicho todo esto, vamos a comenzando con, como os he dicho, ese tema con relación a las palabras que ha dicho Helmut Marko hablando acerca de Fernando Alonso, y sobre todo lo que dice Helmut Marko es que Fernando Alonso sería el único rival para un Max Verstappen teniendo el mismo monoplaza. Ahora mismo en la Fórmula 1 lo que cree el asesor del equipo Red Bull, una persona que suele ser muy directa con sus opiniones, ya estés más o menos de acuerdo, pero dice tal cual lo opina, ya lo sabemos, y lo que dice es eso. Le han preguntado desde DAZN España que qué piloto podría llegar a competir con Max Verstappen en el mismo monoplaza si tuvieran las mismas condiciones, y dice que el único que lo podría hacer ahora mismo es Fernando Alonso, pese a que aún así sería muy complicado para él, según está comentando. Y fíjate que en muchas ocasiones hemos hablado pues de que las palabras de Marko no me parece que sean las correctas. En esta ocasión sí. Es más, yo te metería a otro piloto, sinceramente, y creo que este año ha quedado bastante claro, y son Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Creo que esos tres pilotos son claramente superiores a cualquier otro piloto de la parrilla. Yo ya os lo comentaba a principios de año que hay gente que me mató por decir esto, que hay un TikTok, un short también que se hizo muy famoso, que tuvo muchísimas visitas, y todo el mundo me mató por decir que Hamilton podría competir con Verstappen y que era uno de los únicos pilotos que podían competir frente a Max. Y el otro piloto, sin lugar a dudas, Fernando Alonso. Creo que ha quedado bastante claro. Creo que los tres tienen una ventaja bastante grande frente a sus rivales, frente a sus compañeros de equipo. Por supuesto, sí que el hecho de Hamilton también tiene que ver, bueno, que Russell lleva 2 abandonos, que eso también cuenta. Al final lleva los 2 abandonos que ocurrieron en el Gran Premio en Australia, que además aquella carrera estaba rindiendo mejor Russell, aunque ya estaba por detrás por problemas también con el coche de seguridad. Y luego el abandono que tuvo en Canadá, donde sí que estaba por detrás de Hamilton y tenía menos ritmo, pero en pautas generales sí que hemos visto un Russell que en muchas ocasiones, si ha conseguido quedar por delante de Hamilton, ha sido sobre todo por haber hecho mejor clasificación, porque en clasificación sí que están yendo bastante igualados, pero en carrera está superándolo este año por mucho Hamilton. El año pasado ya vimos un año muy bueno de Russell, un año en el que acabó consiguiendo quedar por delante de él en el Mundial. Y yo os comenté, evaluación total de la carrera, de la temporada, para mí me pareció mejor la de Russell, porque desde el principio, en el principio de temporada fue mejor el de Russell, pero sin lugar a dudas el mejor momento de la temporada, por lo menos de uno de los dos, fue el de Hamilton a final de año. A final de año se lo comió totalmente, con la excepción de que consiguió Russell ganar el Gran Premio en Brasil, y si no hubiera sido por el principio de año, hubiera sido un destrozo de Hamilton nuevamente a Russell, que Russell es un pilotazo, pero más con eso lo estamos viendo, ¿no? Que Hamilton este año nuevamente está teniendo un año bestial y no se le está valorando. Y esos tres pilotos para mí, junto con compartiendo la opinión de Marko, que Alonso podría competir con Verstappen, pero añadiendo que Hamilton también, son los tres pilotos que más destacan en la parrilla. Desde luego que queda bastante claro, creo que queda bastante patente, sobre todo en el momento en el que cuando a lo mejor uno de los tres, bueno, Verstappen no. Cuando a lo mejor o Alonso o Hamilton en un gran premio tiene un peor monoplaza, por lo que sea, por cualquier motivo, y rinde algo peor, ya no es esto lo que voy a decir, pero sobre todo esto queda bastante patente cuando hay lluvia. Cuando ha habido lluvia, los tres pilotos que destacan sobre el resto son Verstappen, Hamilton y Alonso. Y eso es así, y en lluvia es cuando más se demuestran las manos, sobre todo en la comparación con tu compañero de equipo, porque por esto también lo digo, en el caso de Alonso en estas últimas carreras, también habiendo habido lluvia, no ha podido demostrar tanto porque su monoplaza no ha estado para quedar en unas posiciones más altas, y aún así ha quedado muy por delante de su compañero de equipo. En la clasificación de esta de Gran Premio de Bélgica queda un segundo por delante de su compañero de equipo, es decir, Verstappen le saca 8 décimas a Checo, le saca 8 décimas al segundo también, pero es que el segundo no era ni Checo, y le sacó otras 8 décimas
a Checo. Hamilton le saca casi también 4 décimas, que es una de las mayores distancias que había habido entre los compañeros de equipo en clasificación. Pero es que Alonso le saca 1 segundo a Stroll también. Es decir, que para que veamos la diferencia que consiguen marcar estos tres todavía, y Hamilton y Alonso que no se dan por vencidos, que siguen siendo los mejores pese a que Alonso lleve 20 años y Hamilton vaya en camino también de las 20 temporadas de Fórmula 1. Lleva, si no recuerdo mal, 16 temporadas, si no recuerdo mal, llevan la Fórmula 1 desde 2007 ininterrumpidamente, por lo tanto podríamos, sí, son 16 temporadas, si no hago mal los cálculos así mentales, y desde luego que son los dos únicos que podrían junto a Max Verstappen competir, pero lo que dice también Helmut Marko es muy interesante por el hecho de les costaría, y sí que creo que estoy bastante de acuerdo con ello porque... Bueno, mentalmente, por supuesto, es que Verstappen está ahora mismo en un momento mental en el que no hay nadie que le pueda llegar a batir, es decir, todo le sale bien a Verstappen, eso es algo en el que tienes que estar en el momento idóneo y ese es el momento de Verstappen ahora mismo, todo le sale bien. Bueno, es que el propio Gran Premio de Bélgica estuvo muy cerca de haber perdido el control del monoplaza en Aarhus cuando cayó la lluvia y aún así consiguió controlarlo. Es lo típico de que o te sale o no, no es algo que te pueda ocurrir y a Verstappen le está saliendo ahora mismo además todo esto. Y además, bueno, que sí que es verdad, yo creo que ahora mismo en el momento en el que estamos, creo que Verstappen tiene un factor diferencial frente al resto, ahora mismo. ¿Que se pone Alonso con el mismo coche y competiría? Desde luego. ¿Le puede ganar a Verstappen? Por supuesto. ¿Le puede ganar el Mundial? Seguramente. Hamilton, lo mismo. Pero Verstappen ahora mismo creo que sí que está un pequeño, pues por muchos otros factores, está un pequeño paso por delante. Hamilton y Alonso destacarían en experiencia, pero Verstappen destacaría en muchas otras destrezas, como es ahora mismo, sobre todo el momento actual y el momento también de pues estar en ese punto ahora mismo. Creo que sí que estoy bastante de acuerdo con esas declaraciones de Helmut Marko, que además de todo esto, para concluir estas palabras que también ha dado Helmut Marko, no es el último tema que tenemos de Red Bull, o sea que ahora seguimos, pero esto no son declaraciones de Marko, sino vamos a meternos en declaraciones de Verstappen, pero las últimas declaraciones de Marko, lo que tenemos que hablar es nuevamente de si Red Bull va a conseguir todas las victorias o no. Porque esto es un debate que hay desde la primera carrera porque lo soltó Russell diciendo que todas las carreras las iba a conseguir ganar Red Bull. Y en ese momento Red Bull dijeron que eso era un disparate, que no ganarían todas las carreras y que habría algún momento en el que no la ganarían. Y yo sinceramente ya desde Hungría vengo diciendo que esa opinión para mí, porque sí que yo era de la opinión de que no iban a ganar todas las carreras, yo ya vengo diciendo desde Hungría que sinceramente ya viendo lo que está ocurriendo, habiendo ganado todas las carreras de la primera mitad, que eso fue justo en Hungría, sí que creía que las podían ganar todas. Y efectivamente así es como dice Helmut Marko, sobre todo porque dice que a principios de año dijeron, a lo mejor ganamos 12, o sea, no se veían ni ganando las 17 que ganaron el año pasado y ya llevan 12 de 12, llevan 12 carreras consecutivas este año. Ellos mismos ya incluso empiezan a hablar acerca de poder llegar a ganar todas. No sería para nada desde Red Bull un disparate decir que pueden ganarlas todas. Tampoco será una desilusión, yo creo, si no la ganan todas. Es decir, si ganan 21 carreras, creo que se van a salir bastante satisfechos. Pero yo ya sí que empiezo a pensar eso. Lo dije después de Hungría. Yo ya después de Hungría, que ya llevamos la primera mitad, porque ya con Bélgica se habla ahora de que hemos llegado al ecuador de la temporada, que hemos llegado a la mitad, realmente ya lo hemos superado, porque son 22 carreras, por lo tanto en Hungría, que era la 11ª, es la carrera justo que marcaba la mitad de la temporada. Pero ya ahora más con esto, incluso 12 carreras después, 12 carreras consecutivas, es que veo muy improbable que ya no es que no haya ningún fallo de Red Bull, porque yo siempre es lo que he dicho, si al final ahora mismo esta temporada, por el dominio que tenían, para que ganara cualquier otro, tenía que haber fallo de Red Bull, eso estaba bastante claro. Ahora bien, es que es muy difícil, primero que falle Verstappen, eso es lo más difícil de todo, que falle el propio piloto, y luego, si falla Red Bull con Verstappen, imagínate, si falla Red Bull, ya no digo en problemas de motor, vamos a decir únicamente fallo, está Checo igualmente. Checo, hay carreras donde no ha quedado segundo, pero generalmente suele también estar en posiciones altas. Y si hubiera un problema de motor, y estoy poniendo en el caso de Verstappen, es que es lo mismo, va a estar Checo. Y si no hay un problema de Checo es que está Verstappen, es que Verstappen en todas las carreras este año las ha ganado o ha quedado segundo. Solo no ha ganado las dos que ha ganado Checo, que quedó en segunda posición. Ese es el nivel que están ahora mismo demostrando Red Bull y sobre todo además también Max Verstappen con ese nivel que os he dicho.
Entonces es lo que dice Helmut Marko y es que empieza a plantearme que sí, que puede haber un error, que puede haber una carrera que sea menos favorable, pues por supuesto, en Mónaco tuvieron posibilidades reales de, por ritmo puro, no ganarlo, porque tuvo posibilidades Fernando Alonso de haberlo ganado. Si no hubieran equivocado con el compuesto de neumáticos, si hubieran puesto los intermedios, Aston Martin se hubiera llevado aquella carrera por ritmo puro, quiero decir, no por problema de Verstappen, no por error además de Red Bull, porque simplemente esperaron una vuelta más para estar confirmados. Si hubiera sido Aston Martin quien dice, bueno, no está del todo para seco, para mojado todavía, pero nos la jugamos y le sale bien, lo hicieron al revés. Dijeron, bueno, no está mojado como para poner intermedios, vamos a ponerlos de seco a ver si no llueve más. Y les salió mal. Si se lo hubieran jugado al revés, Alonso hubiera ganado aquella carrera y legítimamente, no por error de los demás. Más allá de ahí, no ha habido ni una sola posibilidad de que no hubieran ganado uno de los dos Red Bull. Y creo que es muy posible que sea eso lo que veamos hasta final de año. Sinceramente, al menos esa es mi opinión. Y veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Por supuesto, quedan 10 carreras más y es posible que pueda haber algún problema. Es posible que haya algún circuito donde se adapten mejor otros equipos, otro piloto, consiga rendir bien. Puede ser que haya alguna penalización que necesite hacer Verstappen o Checo, pero ya están diciendo que además esto es una cosa que os hemos dicho aquí. Verstappen o Checo ganan las carreras o quedan en las posiciones en las que quedan gestionando. Verstappen no empuja al máximo ya al final del Gran Premio de Bélgica, tampoco lo hace Checo. No lo hizo Verstappen en Hungría y le saca 30 segundos a Norris. Es decir, sobre todo esto porque lo digo, porque están gestionando los motores. Es muy probable que no necesiten cambiar componentes. Verstappen lo ha necesitado este fin de semana por el problema que tuvo en Azerbaiyán. El problema que tuvo en Azerbaiyán, no, el problema que tuvo en Arabia Saudí, que por eso clasificó fuera de la Q3. Ese es el problema que tuvo y eso es lo que ha arrastrado para necesitar una nueva caja de cambios. Checo no ha tenido y no tiene problema y se está diciendo que lo que están intentando es gestionar esa caja de cambios para no tener ni siquiera que sancionar. Es decir, es que lo veo muy fácil que puedan llegar a ganarlas todas y que no tengan ni siquiera problemas de motor. Pero bueno, que eso es la cosa con Red Bull. También, y lo último que tenemos que hablar, desde el equipo Red Bull, estas son declaraciones de Christian Horner, han explicado el por qué no frenaron a Max Verstappen para hacer una vuelta rápida, que es algo que estuvo él intentando, diciendo que empujaba un poco más para abrir hueco, para abrir la ventana de parada contra Checo Pérez, incluso llegándolo a hacer, y estuvo pidiendo esa vuelta rápida, una vuelta rápida que finalmente se la arrebató incluso Lewis Hamilton. Y Christian Horner ha sido bastante claro y ha dicho que por un punto no querían perder un doblete. Tenían un doblete bastante asegurado y si llega a ocurrir algo, imagínate que se les fastidia la parada, no consiguen hacerla del todo bien, tarda más de lo habitual, podría haber perdido perfectamente esa posición y no haberse ni siquiera llevado la vuelta rápida, o habérsela llevado pero haber perdido el primer puesto. Y ya no es el problema de que a lo mejor le pase Checo, porque los puntos para Red Bull hubieran sido igual. El problema es, imagínate que tienes una parada de 10 segundos, que puede pasar. Lo mismo te plantas y te pones a pelear con Leclerc y luego adelántale. Entonces, por ese motivo es por lo que Red Bull no quiso parar a Max Verstappen para hacer esa vuelta rápida. Por un único punto, literalmente lo que dice es que se lo dejan a Hamilton si lo quiere. Eso es lo que dice. Es que además hay un precedente en este mismo circuito. Es lo que le pasó a Charles Leclerc el año pasado. Charles Leclerc el año pasado no estaba, bueno, tuvo que sancionar también, no estaba consiguiendo llegar a las posiciones de delante y ya había llegado a un punto en el que no conseguía llegar y tenía 20 segundos de ventaja frente al piloto de detrás. ¿Quién era el piloto de detrás? Era Fernando Alonso. El problema no es que hiciera una parada mala, que eso es una cosa, algo que te puede llegar a pasar. El problema es que Leclerc se excedió en el límite para entrar al pit lane. Entonces, luego recibió una sanción de 5 segundos. De por sí, además, salió por detrás de Alonso, que eso ya es un problema. Pero bueno, haciendo uso del DRS en la recta de Kemmel le adelantó. Pero el problema fue esa sanción de 5 segundos que al final del todo le hizo perder puesto y perder puesto con un Fernando Alonso simplemente por ir a por la vuelta rápida y pierdes más puntos por eso que lo que ganas haciendo la vuelta rápida. Ese es el motivo por el que no le pararon. Lo que dice textualmente es: no queríamos ser demasiado codiciosos porque el sábado ganamos la carrera al sprint, el domingo teníamos un doblete, no queríamos terminar con un huevo en la cara. Es una expresión de hacer el ridículo británica. Y dice: comprometiéndonos de eso de ninguna manera. Por regalar un punto no creo que nadie nos vaya a quitar el sueño por ello. Llega a decir y dice, bueno, y dice que además, sobre todo a final de carrera, estaban bastante preocupados por los neumáticos, que por lo que le decían a Checo que gestionara, se lo dijeron también a Max que estuviera gestionando, y el hecho de Verstappen también ha hablado al respecto sobre este momento y lo que dice es que él era plenamente consciente
de que no le iban a dejar parar para hacer la vuelta rápida y que por eso lo hizo. Es decir, ¿por qué? Porque dice que al equipo no le gusta por no jugársela, tenían el doblete y demás, y dice que era para ya ponerlos incómodos porque estaba demasiado sobrado. No dice lo de estaba demasiado sobrado, sí ha dicho lo de ponerlos incómodo, pero que es porque, bueno, pues ya estaba demasiado sobrado y para ponerles algo incómodo. Algo que también el ingeniero de Max Verstappen ha comentado y ha desvelado que en ese momento él es la persona que cuando pregunta lo de la vuelta rápida dice, no, Max, no vamos a hacerla. Y eso, antes de darle esa respuesta, dice que se giró hacia la derecha, miró a Christian Horner y dijo, ¿por qué no? Y no le dejó Christian Horner. O sea, su ingeniero también estaba en ese plan de intentar buscar la vuelta rápida, que por cierto, si lo hubiera conseguido, hubieran sido 4 fines de semana consecutivos llevándose todas las cantidades de puntos posibles. Todo lo que podría haberse llevado en julio se lo hubiera llevado, porque ganó la sprint en Austria, ganó la carrera y se llevó la vuelta rápida, ganó la carrera en Gran Bretaña y se llevó la vuelta rápida, ganó la carrera en Hungría y se llevó la vuelta rápida, ganó la sprint madre mía, es que madre mía Verstappen, ganó la sprint en Bélgica, gana la carrera en Bélgica y no se llevó la vuelta rápida. Le ha faltado un único punto para un fin de semana, para un mes con 4 carreras y con 2 sprint, haberse llevado todos los puntos posibles. Únicamente una vuelta rápida. Madre mía, encima lo tenía ya preparado para decirlo y cuando lo estaba diciendo cada vez he alucinado más. Bueno, ese es el hecho con Red Bull, ese es el hecho con Max Verstappen. Pasando de tema, tenemos que hablar acerca del hecho del por qué no pararon a Carlos Sainz en el Gran Premio de Bélgica teniendo daños, que esto es algo que ya hemos dicho aquí, que a mí me parece inexplicable que no lo hicieran y la justificación no me sirve porque no tiene ningún tipo de sentido, sinceramente. Si no sale la bandera roja en el primer momento, no tiene sentido esperar una bandera roja hipotética que podría haber salido. Efectivamente, el hecho es la bandera roja. Frédéric Vasseur es la persona que ha detallado el por qué no pararon a Carlos Sainz cuando tuvo el accidente con Oscar Piastri y tuvo esos daños en el pontón, unos daños que le hacían ser el más lento de la carrera. No es que fuera el más lento de la carrera, es que había pilotos haciendo su segunda parada, él iba por su primera y ya le habían adelantado, estaba siendo una tortuga móvil. No tenía ningún tipo de sentido mantenerlo. Si lo hubieras retirado antes, por lo menos hubieras guardado algo de motor. Y la explicación es únicamente que estaban esperando una hipotética bandera roja que si hubiera salido le hubieran podido arreglar el monoplaza. Y yo me pregunto, ¿cuántas banderas rojas ha salido esta temporada? ¿Qué haces? Vamos, que puede salir perfectamente una bandera roja, pero además, si no sale en esa primera vuelta, no tiene ningún tipo de sentido, porque igualmente iba a salir último, que va a remontar hasta el 10º puesto, ya por un punto casi te sale más rentable guardar motor. Yo no le veo ninguna explicación. Sinceramente, es que no tiene sentido haber desperdiciado ese motor con un coche, que es lo que digo, que estaba siendo claramente el último, con un coche con daños, esperando una hipotética bandera roja que vete tú a saber si sale en la vuelta 2 o si sale en la vuelta 41 de 44 vueltas. No, para mí no tiene ningún tipo de sentido. Todo por eso. Si sale en la vuelta 3, o sea, quiero decir, si esperas 5 vueltas, lo puedo entender. Si sale en la vuelta 5, esa bandera roja, Sainz puede llegar a remontar. Puede acabar llegando a un 8º, 9º puesto. Es posible. Si no sale en la vuelta 5, si sale ya en la vuelta 10, simplemente quedando 3/4 de carrera, es complicado llegar a puntos en ese punto. Por mucho que pueda solucionar los problemas, porque ya estaba siendo último. Yo no le veo ningún tipo de explicación. Este es el motivo por el que ha dicho Frédéric Vasseur. Y como ya estuvimos diciendo que yo no le veía ningún tipo de explicación, simplemente por traer en el canal el motivo oficial que dice el jefe de equipo. Lo que dice textualmente es, en cuanto a Carlos, todo terminó después de la primera curva. Efectivamente. Intentamos mantener el coche en la pista con la esperanza de que saliera una bandera roja para arreglarlo, pero no llegó. Así que esa es la explicación que ha dicho. Y para concluir tenemos que hablar acerca de Lando Norris. Un Lando Norris que sufrió muchísimo a principios de carrera porque no encontró el ritmo. También hicieron una parada para poner un neumático que no funcionó y ya luego a final de carrera sí que empezaron a conseguir funcionar porque volvieron al blando y eso es lo que ha aplicado Lando Norris. Sobre todo Norris ha sido bastante tajante con McLaren y lo que dice es que se tienen que replantear cómo afrontan los fines de semana, que hasta ahora les había salido muy bien porque tanto en Austria, en Silverstone y en Hungría los habían plantado bien porque eran circuitos donde con mucha carga aerodinámica podías llegar a rendir, pero han llegado a un circuito donde
esa carga aerodinámica elevada no te servía de nada como era Bélgica, lo hemos visto en todas las configuraciones que llevaban los equipos, configuraciones de baja carga aerodinámica. McLaren hizo lo contrario, llevó un coche de mucha carga aerodinámica, en el segundo sector eran muy rápidos, pero claro, lo que explica Norris es que ahí no se consigue adelantar. ¿Dónde se adelanta? Es en el primer sector. Entonces, cuando perdió algún puesto, no conseguía recuperarlo en el segundo sector y encima llegaba al primero y era muy lento como para adelantar y muy lento como para defenderse. Y por eso estuvo perdiendo puestos. Lo único que ya luego sí, eligiendo mejor los neumáticos y haciendo undercuts, es la forma en la que consiguió recuperar puestos hasta llegar al séptimo lugar, que además lo que ha comentado Lando Norris es que su sensación era que era el piloto que estaba siendo más lento de la parrilla, porque claro, él llegaba a la recta y si estaba en batalla veía que o se les iban mucho o que es que te adelantaban, y llegaba a ese punto y decía que pensaba que era el piloto que estaba yendo más lento en carrera y no entiende cómo acabó finalmente en un séptimo puesto. Así que pide que se replanteen eso. ¿Cómo empezó la carrera? Bueno, Lando Norris tuvo mala suerte porque en el accidente que tuvo su compañero de equipo, él no se vio involucrado, pero él se vio perjudicado porque justo estaba detrás y no se pudo escabullir como si, por ejemplo, hizo Fernando Alonso. Eso ya le hizo que en la recta de Kemmel fuese peor, entrase de peor forma y le pasara al propio Fernando Alonso y perdiera posiciones. Ya en ese punto, además, lo que os estoy diciendo, la mala elección de configuración aerodinámica hacía que en la recta fuesen muy lento. En el segundo sector volaban, pero en la recta iba muy lento y de eso se dieron cuenta muy rápido en McLaren, que decidieron hacer una parada muy temprana en la vuelta 5 y ponerle el neumático duro. ¿Por qué eligieron el neumático duro? Porque lo que ha dicho Lando Norris es que hasta ahora siempre habían conseguido rendir bastante bien con ese compuesto, entonces decidieron probar a ver si con eso conseguían alargar mucho esa stint, conseguían alargarlo mucho y hacer un undercut muy gordo. Problema que surgió aquí, que ese neumático duro no lo consiguió meter en temperatura. Lo que dice es: simplemente no tuve suficientes vueltas para poner el neumático en ventana operativa y ser capaz de empujar. Me adelantaron en mi primera vuelta de salir de boxes. Me quedé detrás de un coche, encima claro, luego ocurre esto, que no consigue meter en temperatura y le adelantan. Se queda detrás de un coche y dice: me quedé detrás de un coche, así que no pude volver a apretar en el sector central, en el segundo sector, que era donde mejor iban. Fijaros si eran como donde mejor iban, que lo hemos explicado todo el fin de semana, que ahí era donde estaba ganando McLaren tiempo porque estaban al nivel de Red Bull. Luego en el primer y en el tercer sector es donde perdían el tiempo frente a Red Bull, pero en el segundo era donde destacaban frente al resto. Pero eso para carrera ha sido finalmente mortal. El sábado no lo fue porque en lluvia es mucho más difícil adelantar. Primero, no hay DRS y segundo, que de por sí es mucho más difícil. O tienes claramente un motor muy superior o es muy difícil. Por eso es por lo que Oscar Piastri solo perdió posición con Verstappen y la perdió. ¿Por qué es Verstappen? Y porque hubo ese coche de seguridad, si no a lo mejor no lo llega incluso a perder, porque luego además en el segundo sector se conseguía escapar del resto. Lo que dice es eso, ¿no? Que se quedó detrás y luego no pudo adelantarles en el sector central y me adelantaron 2 o 3 veces más. Eso con el neumático duro. Entonces dice, explica que luego puso ese neumático blando y a partir de ahí consiguió hacer ahora sí un undercut y que ni siquiera se explica cómo quedó séptimo. Lo que dice es: luego pusimos el neumático blando y todo volvió hacia nosotros, en este sentido de tener otra vez ritmo, de conseguir rendir bien, porque sí que consiguió meterlo en temperatura. Y dice: pero no sé cómo llegué a acabar séptimo. Sinceramente me he sentido como si fuera el último la mayor parte del tiempo y he acabado en séptimo lugar. Así es como fue su explicación, que luego pide a McLaren que se replantee un poco cómo afrontar este tipo de fin de semana, sobre todo porque es que viene después de Zandvoort, que en Zandvoort pone mucha carga aerodinámica y van a ir bien. Debe ir bastante bien McLaren en el Gran Premio de los Países Bajos, pero luego llega Italia y es otro fin de semana donde deberían de saber cómo configurar mejor el monoplaza. Me parece muy curioso esto porque fijaros que en 2021 McLaren logró ganar aquella carrera, el Gran Premio de Italia, con Daniel Ricciardo, porque el motor Mercedes volaba y solo al final necesitas esa velocidad punta. McLaren conseguía sacar mucha velocidad punta y se pusieron en esas posiciones. Luego, por supuesto, estuvo también el hecho de que Verstappen y Hamilton colisionaron, pero estaba Ricciardo liderando ya de por sí desde antes. Y ahora, por ese bajón que ha dado en este motor Mercedes a partir de 2022 y el hecho de que McLaren esté sacando el tiempo por tener una alta carga aerodinámica, al final en Italia, por supuesto, no podemos ni plantearnos esa posibilidad de victoria. Me parece curioso cómo pueden llegar a cambiar tanto con el cambio de reglamento. Pero bueno, dice eso, ¿no? Lo que dice textualmente es: tenemos que replantearnos cómo enfocamos el fin de semana con el nivel de alerón y cosas así, especialmente en un circuito tan diferente como lo es Spa en comparación con las anteriores. Puede que funcionen algunos,
caso de Silverstone, Hungría, pero no funciona en todos y claramente nos hemos equivocado este fin de semana. También Martin Brundle confirmó que este hecho de configurarlo de esta forma con tanta carga aerodinámica este fin de semana lo hicieron por la previsión de lluvia, que ya sabemos que se esperaba lluvia libres 1, clasificación, y eso se cumplió. Se esperaba lluvia el sábado en las 2 sesiones y se cumplió. Cuando no se esperaba la lluvia era el domingo y por eso hubo equipos que prefirieron perjudicar el sábado perfectamente, pero para centrarse en el domingo. Ya no os voy a decir, por ejemplo, el hecho de, por ejemplo, Aston Martin, que lo hicieron también, pero Mercedes es un equipo que también lo probó a hacer de esa forma, perjudicando el sábado para luego salir beneficiados el domingo. Luego la cosa es que tuvieron porpoising, que eso lo hemos explicado en otro vídeo, os recomiendo que vayáis a verlo. Pero McLaren lo hizo al contrario, McLaren prefirió, vale, si viernes y sábado llueve y domingo no, vamos a configurarlo de lluvia. Les salió bien en viernes en clasificación, bueno, medianamente, porque como ya se iba secando un poco, ya se iban viendo un poco más las diferencias también, les salió muy bien el sábado, porque la quali shootout fue más mojada y más fría de lo que lo fue la clasificación normal, por lo tanto consiguió ese Oscar Piastri quedar segundo, y luego la sprint fue completamente mojado, por lo tanto consiguió incluso estar liderando varias vueltas en aquella sprint, y luego ya el domingo, pues desde luego que fue un completo desastre, y al final lo mejor es configurar el monoplaza de cara al domingo, creo yo, pero ahí se equivocó McLaren. Así que bueno, habiendo dicho ya todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes, y estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Darle un like y suscribiros si os ha gustado, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.